digo, el Internet, para ser democrático y ser efectivo, primero tiene que verse con un enfoque de derechos humanos. Esto me parece que es fundamental, porque pueden haber diversidad de tecnologías, de medios técnicos, de aproximaciones, pero el elemento homogenizador en el mundo es la aproximación de derechos humanos, porque los derechos humanos son iguales en todo el mundo, no hay diferencia, no hay relativismo en los derechos humanos. Entonces, lo que nos homogeniza nuestra perspectiva del Internet y la aplicación no solo de la libertad de expresión, sino de todos los demás derechos, es ese abordaje de derechos humanos al Internet. El principio 2 se derivaba del primero, es el Internet debe ser universal. Quiere decir, si todos los derechos humanos son universales, el ejercicio de la libertad de expresión por el Internet debe ser universal, pero yo le agregué en uno de mis informes, eso quiere decir también que el acceso al Internet debe ser universal. El acceso al Internet no es un derecho en sí mismo. El derecho es la libertad de expresión, el derecho es el acceso a información, la educación, la libertad de asociación, la expresión de diversidad cultural y el desarrollo. Pero todos esos derechos implican que todo el mundo tenga igual posibilidad de utilizar este nuevo medio y esta nueva tecnología. Entonces los estados tienen que hacer todos un esfuerzo por garantizar a bajo costo, al más mínimo costo, el acceso a Internet. El Internet debería ser un servicio subsidiado para las comunidades más pobres, más rurales y más remotas, para garantizar de que todo el mundo tenga acceso. Si no en su casa, en forma individual, por lo menos en centros comunitarios donde cada aldea, por remota que sea, pueda tener un acceso. Tercero, esto nos lleva a la, digamos, diversidad cultural. Quiere decir que el Internet debe ser un sistema que debe funcionar, y este sí es un llamado tanto a los estados como a las empresas que fabrican, debe funcionar en todos los idiomas y en todas las formas de escritura que existen en el mundo. Cuarto, debe, si va a ser universal, si va a tener un enfoque de derechos humanos, si va a ser universal, si va a mantener la diversidad cultural, tiene que tener un enfoque democrático. Democrático quiere decir que el Internet no puede ser impuesto a la fuerza por nadie, sino tiene que ser producto de un debate continuo, y la gobernanza del Internet debe ser producto de este diálogo multidisciplinario. Y quinto, el Internet debe ser neutral. La neutralidad del Internet, ¿qué implica? Es lo que dije al principio, no está al servicio de un país o de varios países o de ningún país o de un grupo económico ni social ni de un grupo político ni de intereses corporativos ni de nadie. El Internet debe ser neutral y estar al servicio de todo el mundo, toda la humanidad. Si no, deja de ser útil. Esos son los 5 principios que mencionó la presidenta Dilma Rousseff en la Asamblea General, pero el sexto principio, que está en los principios que no lo mencionó, pero yo lo tengo en mi informe, es el de la no responsabilidad de intermediarios. ¿Y por qué es importante la no responsabilidad de intermediarios? Porque la responsabilidad del contenido de un mensaje la debe tener única y exclusivamente quien elabora el mensaje y no quien lo traslada. Es decir, el editor de un periódico no es responsable por la opinión de columnistas independientes que quieren expresar una opinión. Cada columna tiene a alguien que la suscribe y es ella o él, esos columnistas, quien asumen su responsabilidad. Un servidor de Internet puede llevar miles de mensajes de bloggers y es el autor del blog quien asume su responsabilidad de contenido. Es importante este principio, ¿por qué? Porque si le empezamos a derivar responsabilidad al intermediario, lo que el Estado está haciendo con eso es convertir al intermediario en su gestor de intervención del contenido, su gestor de censura, básicamente. Y entonces el Estado va a parar privatizando la censura. Y lo peor es que las empresas privadas van a ser más duras que el Estado, porque van a querer quedar bien con el Estado. Entonces el Estado se va a limitar porque el Estado tiene que rendir cuentas, digamos. Pero una empresa no. Si una empresa tiene una autoridad de Estado por encima que le exige que reduzca el tipo de mensajes ofensivos según ellos, entonces esta empresa va a exagerar su función para quedar bien con la autoridad. Entonces nosotros no podemos permitir que el Estado delegue ese ejercicio de la responsabilidad a intermediarios. Entonces, por las 2 razones: primero, porque la responsabilidad original siempre cae en el autor del contenido como principio filosófico básico, y segundo, porque el Estado no puede delegar la censura a un ente privado.